¿Sabías que la idea popular de que Satanás es el dueño y rey absoluto del infierno, o que compró los derechos legales de este universo en el jardín del Edén, esto no aparece por ninguna parte en el texto bíblico original? Hoy vamos a desmontar uno de los mitos más arraigados en el cristianismo moderno. Vamos a analizar exegéticamente la expresión el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. ¿Se refiere realmente a una entidad cósmica que intentó destronar a Dios, o estamos ante un profundo malentendido cultural, lingüístico y político del marco judío del primer siglo? Quédate hasta el final, porque lo que la exégesis bíblica revela sobre este tema te cambiará por completo la forma en la que lees el Nuevo Testamento. Para entender a qué se refería el apóstol Pablo cuando escribió en 2 de Corintios 4:4 sobre el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, no podemos leerlo con los lentes de la filosofía occidental moderna. Tenemos que viajar mentalmente al judaísmo del Segundo Templo. En la cosmovisión de aquella época, la historia estaba tajantemente dividida en dos eras. Olam Haset, el siglo presente, caracterizado por la opresión, el pecado y sistemas imperiales corruptos, y Olam Habad, el siglo venidero, la era mesiánica de justicia. Además, los judíos entendían que las naciones gentiles estaban bajo la influencia de potestades celestiales caídas y sistemas sociopolíticos idólatras. Cuando Pablo utiliza la palabra teos, Dios en minúscula o en función descriptivo, no está legitimando a Satanás como un creador alternativo, sino está haciendo una crítica punzante a aquello que los seres humanos rinden culto, la cosmovisión egoísta del Imperio Romano y los sistemas mercantiles y opresores de la época operaban como una deidad sustituta que ciega la sociedad frente a la luz del Evangelio. Algo a tomar en cuenta es la soberanía divina. Y aquí es donde la teología popular casi siempre tropieza, porque muchos cristianos repiten dogmáticamente que Satanás se apropió del universo por la desobediencia del hombre en el jardín del Edén, convirtiéndose en legítimo dueño del planeta. Pero hermenéuticamente esto es insostenible. Si nosotros revisamos el trasfondo de los textos veterotestamentarios y el uso de términos como el príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan, descubrimos que los escritores bíblicos jamás sugirieron que Dios hubiera cedido su trono cósmico. La soberanía de Dios sobre la creación es absolutamente indiscutible. Títulos como príncipe o Dios de este siglo no significa propiedad legítima, sino usurpación temporal. Esto denota una influencia de coacción, una red de sistemas ideológicos e injustos y una estructura humana desalineada con su creador. Es decir, el poder del mal no es un dominio metafísico sobre los átomos del cosmos, sino un poder moral, político y sistémico sobre la humanidad que vive de espalda a su creador. Analicemos ahora el impacto filosófico y cultural. Despojar a estos textos de su trasfondo cultural reduce el mal a una caricatura medieval, pero espiritualizarlo en exceso nos hace ignorar la responsabilidad humana. El Dios de este siglo, en esencia, la cúspide de un sistema global que funciona bajo lógicas contrarias al reino de Dios, la autoexaltación, la violencia institucionalizada, el consumismo desmedido y la autojustificación. Cuando Pablo y Juan hablaban de estas potestades, sus oyentes contemporáneos entendían perfectamente el eco político y filosófico de esta frase. Vivían bajo la bota de César, un gobernante que se autoproclamaba divino y salvador del mundo. Frente a eso, el mensaje apostólico desenmascara los falsos dioses de los sistemas políticos y religiosos de cada época histórica. En conclusión, Satanás no es el dueño del universo ni un rival cósmico a la par de Dios. El Dios de este siglo es una descripción teológica y sociopolítica del sistema caído que esclaviza temporalmente al ser humano, cuyo dominio fue judicialmente derrotado
desarmado y limitado en la cruz a través de nuestro Mesías. Comprender esto nos libera de una teología del miedo y nos sitúa en una perspectiva de responsabilidad histórica. El reino de Dios no compite por territorios físicos en un universo ajeno, sino que irrumpe transformando la cosmovisión y liberando a las personas de las cadenas de los sistemas de este siglo. Si te ha gustado esta perspectiva exegética, déjame los comentarios y comparte este video con alguien que tú entiendas que lo necesite. Además te pedimos que si no lo has hecho, pues consideres suscribirte a este canal y seguirnos por nuestras demás redes sociales. Shalom, shalom. Gracias por estar con nosotros y será hasta otra entrega de este segmento Razona y Entiende.